Vladimir Cerrón puede salir de la clandestinidad hoy, pero eso lo vemos en un rato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Pancho de Pierola. Hoy es 4 de julio de 2024 y este es el noticiero de Pancho. Antes de comenzar, por supuesto, no se olviden de poner me gusta, compartir, comentar y sobre todo suscribirse a mi canal en YouTube. Ahora sí, comencemos. El Tribunal Constitucional evaluará permanencia de Vázquez y Tello en la Junta Nacional de Justicia. Es de idas y vueltas todo acá. Estuvieron en la Junta, el Congreso lo sacó, el Poder Judicial los repuso, el Tribunal Constitucional nuevamente lo sacó y ahora otra vez el Poder Judicial los ha vuelto a poner y así están pasando los meses. El Pleno del Tribunal Constitucional ya dijo que va a evaluar este 10 de julio la demanda competencial que interpuso el Parlamento contra el Poder Judicial por las resoluciones a favor de integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Lo que va a hacer el Pleno del Tribunal Constitucional es evaluar lo que dice el Congreso, que es que hay un menoscabo de sus competencias, ya que el Poder Judicial habría ejercido su potestad de administrar justicia de manera indebida, impidiendo que el Congreso cumpla su función de control político sobre los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez e Inés Tello. Esto es de idas y vueltas nuevamente. Hay gente que dice que el Congreso tiene razón, otros le dan la razón a la Junta Nacional de Justicia. Ya lo hemos visto acá varias veces, que es que la señora Tello tiene más de 75 años, por un tema constitucional no debería continuar ahí, pero ellos se aferran a la opinión de algunos expertos que dicen que si la aceptaron en la Junta cuando la señora tenía 73 años, es decir, que iba a cumplir 75 antes de que culminara el tiempo de 5 años, que es el periodo de un magistrado de la Junta Nacional de Justicia, entonces se entiende que solamente son menos de 75 años para ingresar, no para permanecer. Bueno, los especialistas están interpretando la Constitución, es justamente lo que deben hacer. Sobre este caso, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga consideró que la resolución emitida por el Poder Judicial reincorporando a Vázquez y a Tello no está acorde al derecho y va contra la potestad del Congreso. Ernesto Blum, expresidente del Tribunal Constitucional, tuvo un comentario semejante. Dijo que el Poder Judicial está provocando una anarquía en el sistema constitucional. Las sentencias del Tribunal Constitucional deben ser acatadas. Es la historia sin fin, en realidad. Lo cierto es que el mandato de estos magistrados termina a fin de este año, pero tal vez una de las razones por las cuales están tan desesperados de regresar es que el sueldo de un magistrado es de 35.000 soles y en julio y en diciembre reciben 70.000. Entonces están apuraditos Aldo Vázquez e Inés Tello porque quieren que le caiga su gratis de 70.000 luquitas ahora a finales de julio. Fiscalía reabre investigación contra Vizcarra y ministros. A través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, el Ministerio Público reabrió la investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra, exministros María Antonieta Alba, María Inostroza y Víctor Zamora, investigado por el caso Pruebas Rápidas. El caso Pruebas Rápidas también lo hemos tocado acá en repetidas oportunidades. Es el hecho de que Vizcarra compró 1.4 millones de pruebas rápidas a 22 millones de soles cuando la OMS ya había dado grito al cielo advirtiendo que esas pruebas no servían. Lo curioso es que Vizcarra fue bastante sumiso durante toda la pandemia, pero en este caso puntual no le hace caso a la OMS y compra 1.4 millones de pruebas rápidas que no servían para nada a 22 millones de soles. Eso ya genera la suspicacia suficiente como para que haya la investigación. Felizmente se ha reabierto gracias al pedido de la ex procuradora anticorrupción Catherine Ampuero. La investigación preliminar continuará por 120 días por la presunta comisión de los delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado. Vizcarra tendrá que explicar por qué cambió las políticas de salud priorizando las pruebas rápidas serológicas en lugar de las moleculares, fue lo que dijo la ex procuradora anticorrupción. Ojalá entonces que la justicia le llegue al señor Martín Vizcarra. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se entromete una vez más en el Perú. ¿Tenemos soberanía sobre nuestro país o somos esclavos de lo que diga la Corte o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Parece que cada vez que los congresistas quieren legislar, que es su trabajo, siempre hay una opinión
que proviene de un organismo internacional advirtiendo que estamos desacatando, que estamos faltando el respeto a tal o cual persona. Entonces, ¿tenemos soberanía o no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha ordenado dejar sin efecto el proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta u otras iniciativas de ley similares, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos. Y solicitó al Perú que presente a más tardar el 9 de agosto, o sea, nos pone límite, nos da órdenes, el 9 de agosto de 2024, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el proyecto. En la resolución, además, dice lo siguiente: crímenes de lesa humanidad cometidos durante el periodo que se extiende desde comienzos de la década de los 80 hasta finales de los 2000, cuando se vivió en el Perú un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policial y militar. No, señores de la Corte o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No fue un conflicto entre grupos armados y grupos militares. Fue una guerra entre Perú y terroristas. Así de sencillo. ¿Por qué les cuesta tanto a estas personas decirle terrorista a los terroristas? ¿Y por qué le cuesta tanto entender que la guerra la lucharon los militares, los policías que representan al Perú? No fue una guerra entre un grupo armado y otro grupo armado como tanto se esfuerzan en hacerle creer a la gente. ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar sometidos a lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esta es la República Democrática del Perú, no el Imperio Interamericano de Derechos Humanos. Hay que salirnos de esto una vez. Añaños y del Solar. Esta es una sin confirmar, como solía decir Magali Medina. Como todos saben, el empresario Carlos Añaños estuvo siendo seducido, dejándose seducir por algunos partidos políticos ya desde el año pasado con la intención de postular a la presidencia. Se decía que su familia no quería que postulara, al parecer ya terminó de convencer a su familia o de convencerse a sí mismo y hace apenas unas semanas se inscribió en el Partido Perú Moderno. Este Partido Perú Moderno pertenece al dueño de la empresa de frazadas Tigre, el señor Wilson Aragón. El acuerdo que ha habido entre ambos no se conoce, pero lo que suele pasar con este tipo de acuerdos es que el candidato que viene con la intención, que viene con el peso, que viene con la plata, en este caso, pone sus condiciones y el dueño del partido también pone las suyas. Por eso es que seguramente el señor Añaños estuvo conversando con bastantes otros partidos y habrán llegado a un acuerdo para él decidir quién preside la lista o la plancha presidencial y también para tomar decisiones en cuanto a cómo se arma la lista de diputados y de senadores y los distintos comités técnicos. No se conoce hasta ahora cuál habrá sido el acuerdo, pero seguramente lo iremos viendo en la medida en que pase el tiempo y veamos qué personas cobran también cierto protagonismo y responsabilidad. Lo que se estuvo diciendo el día de ayer es que junto con Carlos Añaños había dos personas ya conocidas en la política peruana. El primero, Salvador del Solar, el actor que interpretó el papel de ministro de Cultura y luego de premier. Y también la señora Carolina Lizárraga. Ambos conocidos caviares vinculados al Partido Morado y también a Martín Vizcarra. En la web del partido hay un comunicado de ayer, del 3 de julio, donde se indica que no ha habido pactos ni alianzas con partidos políticos, pero no se menciona el nombre del señor Salvador del Solar ni la señora Carolina Lizárraga. No necesariamente tienen que haberse unido como militantes o como una alianza partidaria, pueden estar simplemente como asesores, como personas cercanas a Carlos Añaños o que van a, en todo caso, ser parte de algún comité técnico. Ya el señor Carlos Añaños había generado cierta suspicacia cuando el año pasado se juntó con el Partido Morado y dijo la conocida frase "conversar no es pactar". Y luego de inscribirse en este Partido Perú Moderno salió en televisión criticando a los caviares, diciendo "yo no soy caviar, yo no soy de esa manera", desligando totalmente de ellos. Pero si esto es cierto, bueno, ¿qué dice eso acerca de él?
Lo cierto es que este partido está en construcción, eso lo podemos ver en la propia página web, donde justamente aparecen varios aspectos en construcción y muchos textos aparecen con el lorem ipsum, que son textos preconstruidos que se usan para crear páginas web. Además, hay una cuenta en Twitter de Perú Moderno con el antiguo logo, al parecer, donde mencionan que el partido tiene como propósito cambiar la Carta Magna, algo bastante alejado a lo que se podría entender del señor Carlos Añaños. Como muchos partidos nuevos, son vientres de alquiler que recién están cobrando forma. Vamos a ver en qué evoluciona en los próximos meses. Dina Boluarte le responde a la prensa. En una conferencia de prensa dijo que acababan de regresar de China, que había sido un viaje bastante productivo, con una agenda bastante apretada, que se habían reunido con 6 grandes ejecutivos de grandes empresas, incluidos los de COSCO Shipping, que es la empresa encargada del puerto de Chancay. En el mensaje también hubo una parte que ha causado cierta indignación entre algunos periodistas y grandes medios. Vamos a ver qué fue lo que dijo la presidenta. Ojalá que este convenio que hoy se firma para la construcción de estos hospitales de alta complejidad en Ancash y en Piura, la prensa nos ayude a repetirla las 24 horas, así como hacen con las noticias tendenciosas. Repitan esto en sus cámaras, en sus micrófonos. Y estoy convencida que más peruanas y peruanos podrán enterarse de las cosas buenas que este gobierno está haciendo. Personalmente no me parece tan grave, no siento que es un insulto o un ataque directo, pero igual la señora Dina Boluarte en el pasado no se ha caracterizado por ser la mejor comunicadora, ha podido elegir mejor las palabras para poder convencer a las personas de que transmitan las cosas positivas de su gobierno y no solamente, como dice ella, las noticias tendenciosas. Para algo existen las notas de prensa y también para algo ella tiene otros ministros, como las personas encargadas de la cartera de salud y también de vivienda, construcción y saneamiento, que están relacionados de cierta manera con la construcción de hospitales en las provincias mencionadas. No tiene que ser ella verdaderamente quien se ponga a detallar los pormenores de esta buena noticia. Igual no considero que esto sea un ataque a la prensa o arremeter contra la prensa como están levantando la nota en distintos medios. Es simplemente cuestión de que la señora encuentre la mejor manera para comunicar. Por supuesto, si se ausenta un periodo de tiempo y no tenemos vicepresidente o segundo vicepresidente, va a haber preguntas y va a tener que responder. Y ya como bonus track, el día de hoy, como había dicho al inicio, Vladimir Cerrón podría salir de la clandestinidad. Esto se debe a que el día de hoy prescribe el delito por el que fue condenado. El 4 de julio de 2014, Vladimir Cerrón firmó el contrato del aeródromo Huanca por el que se le acusa y por el cual fue sentenciado. Pero Vladimir Cerrón ya sacó un tuit diciendo que el delito fue en 2013 y que ya había prescrito cuando fue sentenciado y luego dice, pero en verdad no hubo delito. ¿Qué pasará? No lo sabemos, pero lo cierto es que el señor ha estado ya una gran cantidad de tiempo como prófugo. Se dice que estaba en Lima, luego se decía que estaba en Huancayo, se decía que estaba en Asia. ¿Dónde está Cerrón? No lo sabemos y es verdaderamente preocupante que no se le pueda encontrar a una persona. Bueno, ya veremos qué pasa. Eso fue todo por hoy. No se olviden de comentar, de poner me gusta, de compartir y sobre todo de suscribirse a mi canal en YouTube. Chao y hasta mañana.